Hola amigos de Paridolia, ya estamos en nuestra sección de entrevistas. Ahora nos toca entrevistar a un tributo a una de las bandas más grandes del rock. Ellos son The Crystal Sheep. ¿Y a quién hacen tributo? A los Doors. Yeah. The Crystal Sheep, ¿por qué ese nombre? Pues bueno, la banda tiene 11 años de existencia. Hace 11 años que decidimos comenzar con este viaje interpretando las canciones de los Doors. Elegimos el nombre de The Crystal Sheep Band porque nos gusta mucho la canción de Crystal Sheep que está en el primer disco de The Doors. Además, porque por supuesto musicalmente nos inspira mucho la canción, creo que la letra y la idea, por supuesto, de que somos una tripulación en un barco que está navegando por el océano de la música, nos atrae muchísimo. Por supuesto, la letra tiene toda esta poesía mística de Jim Morrison, y bueno, pues hay todas estas referencias acerca de lo que implica el barco de cristal en esa canción, pues la cantidad de amigos, la cantidad de gente, la cantidad de cosas que se dejan atrás. Entonces, pues de alguna forma The Crystal Sheep Band toma ese nombre como homenaje a esa canción y porque de alguna forma describe lo que ha sido la historia de la banda durante 12 años. Ok, ¿y quiénes integran a The Crystal Sheep Band? Bueno, actualmente están en la batería Miguel Caldera, en la guitarra Irma García, en el bajo Ernesto Mendoza, Roberto Eslava en la voz y tu servidor César Garduño en los teclados. Ok, y The Crystal Sheep, ¿cuántos discos o cuánto material tiene disponible para el público? O sea, ¿tienen como tal un disco o solo son presentaciones? Fundamentalmente el proyecto está centrado en las presentaciones en vivo. Una de las premisas ha sido ir dejando atrás el concepto de tributo. Creo que una de las cosas principales de esta presentación que vamos a tener próximamente y el hecho de reinventar también esta imagen es clarificar ese concepto de que no somos un grupo tributo, somos un grupo de interpretación. No nos vestimos como Jim Morrison, como Ray Manzarek, como John Densmore o Robbie Krieger. No intentamos imitar a lo original. Porque somos igualitos. Sí, digo, simplemente por genética no podemos ser. O sea, tenemos un gran problema con la genética. Entonces, de entrada digo, no pretendemos por supuesto hacer un espectáculo de imitación, somos intérpretes y tratamos de tomar con la mayor seriedad y profesionalismo esta interpretación. Por eso el proyecto está centrado principalmente en ser un grupo en vivo, en revivir la experiencia de estas canciones desde una visión muy contemporánea, de temas que son clásicos, que ya se han vuelto parte del repertorio del rock a nivel mundial y que nosotros creemos que es como la música clásica. En realidad lo tomamos el grupo como si fuéramos, no sé, un grupo de cámara o una orquesta sinfónica que interpreta una partitura de Bach o de los grandes compositores. Así lo tomamos, el hecho de interpretar a los Doors. Y bueno, hemos grabado por ahí, solamente tenemos un DVD que nosotros hicimos con un concierto, sobre un concierto muy especial que tuvimos con Ty Dennis, que es el baterista que acompañó a Robbie Krieger y Ray Manzarek en estas últimas presentaciones como The Doors of the 21st Century, Riders on the Storm y Manzarek and Krieger. ¿Y dónde pueden conseguir, así que la banda, su material del DVD? Pues directamente con nosotros. En las presentaciones, básicamente. Ok, y lo importante, bueno, haciendo una nota que The Crystal Sheep, como ellos lo dicen, no es una banda que toquen igual que ellos, o sea, dan su propia interpretación, que es lo más importante yo creo que en una banda de tributo, no copiar todo el estilo de estas bandas, ¿no? Es que es una imposibilidad real. No puede ser idéntico, aunque sí somos muy respetuosos con los arreglos, con la cuestión musical. Es como lo decía Roberto, como interpretar música clásica, uno tiene una partitura y lo interpreta. Pero yo no soy Manzarek. Manzarek fue único y irrepetible y él imprimió su ser en su música. De igual forma nosotros también imprimimos parte de nuestra esencia cada que salimos al escenario y interpretamos. Es interesante lo que nos pasó en algún momento y creo que comprueba un poquito el punto. Hemos ido 2 veces a tocar a un festival en Alemania que se llama el Feast of Friends y es
puede sonar a una pesadilla porque son 3 días de festival con un montón de grupos que hacen tributo a los Doors. Son las mismas canciones. Entonces son las mismas canciones, por ahí se varía una o dos, pero las básicas ahí están siempre. Pasa el siguiente grupo y toca las mismas básicas y una que otra distinta. O sea, es estar en el disco del Great Hits encerrado, ¿no? Exactamente. Y una y otra vez, y de todas maneras sí se ven diferencias entre un grupo y otro. Y que no son diferencias técnicas en cuanto a que este sonó mejor, traían un mejor ingeniero de sonido, no son ese tipo de diferencias, son diferencias al momento de estar tocando, la vibra que uno tiene al momento de estar tocando, la interacción con la gente también tiene mucho que ver. En el caso de nosotros, bueno, la forma incluso que se hace un concierto de rock actualmente ha evolucionado un poquito de cómo era en los 60s. La tecnología ha evolucionado. La tecnología ha evolucionado, ahorita estamos en un momento tecnológico en donde sí nos permite tomar muchas cosas que en aquel momento no se podían hacer en vivo, que solamente quedaron registradas en estudio. Ahorita sí se pueden recrear en vivo con ayuda de la tecnología. Hay muchas fórmulas que ahora son casi obligadas para un concierto de rock, un solo de batería, por ejemplo. Casi nunca falta en un concierto actual de rock. En el momento en que los Doors tocaban con Jim Morrison, eso todavía no era una convención dentro de los conciertos de rock. Y nosotros lo hacemos, por ejemplo. Nadie en ningún momento, que yo creo que es el miedo de muchos de los tributos, de hacer cosas que no hacían los grupos en aquel momento, es la crítica de la gente. Le tienen miedo a la crítica de la gente, de que digan, es que eso no lo hacían los Doors. Afortunadamente con nosotros nunca hemos tenido esa crítica, porque creo que la gente ha empezado a entender que lo más importante de un grupo no es la imagen física de los integrantes del grupo, es la música, como por la música misma. Entonces, entendiendo eso, incluso nos han llegado a decir, es que ustedes tocan igualitito. ¿Y no? No es cierto, no es cierto. En mi caso, bueno, y creo que es en el caso de todos los que conformamos el grupo, tenemos influencia de mucha gente, no nada más de los Doors. En mi caso, pues no nada más tengo influencia de Mazarek, tengo influencia de Deep Purple, por ejemplo, tengo influencia de Pink Floyd, y meto elementos de esos grupos que no tienen nada que ver con los Doors en mi interpretación de los Doors. Y por la forma en que hacemos las cosas, la gente no se da cuenta de eso, de una forma directa, pero nos ha funcionado muy bien porque sí logramos ese contacto con la gente, esa respuesta de la gente, que muchas veces los grupos de tributo que salen vestidos y con pelucas y con los instrumentos de aquel tiempo y todo, y que descuidan un poquito la música para darle más peso a la cuestión visual, a la cuestión de la imagen, no llegan a tocar a la gente, se vuelve algo como ir a ver una pintura en un museo nada más, no hay ese contacto con la gente que nosotros sí hemos tenido la fortuna de recibir. No, y aparte, como tú dices, yo por los pocos videos que vi, o sea, ustedes le ponen una esencia que es lo que es Crystal Ship Band, y aparte la gente interactúa mucho con ustedes, y eso es algo, bueno, para mí eso es algo muy, muy padre. ¿Por qué? Porque no estás aburrido escuchando, o estás ya dispuesto a criticar a la banda, ¿no? A ver, el vocalista de seguro se va a aventar en el suelo y se va a tirar y va a fumar y no sé, ¿no? Porque yo he visto otro tributo, no me acuerdo cómo se llama, pero pues igual, ¿no? O sea, pantalones de fancicuero y y con calcetín, o no me acuerdo si concha, pero pues bueno, ya resaltando la parte, ¿no? Entonces digo, ustedes tienen ese plus que hacen que la música de los Doors suena a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes la están interpretando
pero sin descuidar la esencia, que eso es lo bueno. Sí. Eso que mencionas es muy importante porque, digo, algo que es, creo que es fundamental que sea claro, nosotros no presentamos versiones o cambiamos los arreglos de las canciones. De hecho, creo que somos muy respetuosos de los arreglos en estudio. Digo, generalmente los grupos de tributo a los Doors han tomado la línea de pues copiar cómo se eran las presentaciones en vivo, que en realidad los Doors sonaban muy distinto en vivo a como sonaban en estudio. Claro. En estudio, por supuesto, había toda esta tecnología de la que habla Mario, en donde incluso el gran mito de la mano izquierda de Manzarek, que hacía siempre el bajo, eso por supuesto que en vivo con los Doors sí existía. O sea, eran versiones que eran muy distintas a las de estudio, porque en estudio se utilizaban bajista. Entonces, pues nosotros utilizamos bajista también porque de alguna forma el trabajo también ha sido sobre las versiones en estudio. Pero como tú dices, digo, hay algo en la esencia de las canciones que se mantiene y que sigue siendo muy efectivo con el público. El público creo que también percibe cuando hay un cierto rasgo de falsedad, siempre cuando uno cae en esta esquizofrenia de querer imitar al original y que uno se despierta todas las mañanas, se ve al espejo y decir soy Jim, creo que es un rasgo de esquizofrenia, ¿no? Entonces, y creo que el público lo percibe, o sea, percibe también esa falsedad que establece una barrera. Nosotros siempre que vamos a tocar, estamos interpretando música que no es de nosotros, pero como cualquier intérprete de música tratamos de hacerlo lo mejor posible, dar un espectáculo de rock de manera contemporánea. Es decir, como dice Mario, los conciertos han avanzado mucho, el contacto con la gente es fundamental, y hemos tenido incluso comentarios tan extraños de gente que nunca ha escuchado a los Doors, que dices que me encanta la música de ustedes, ¿dónde la puedo conseguir? Entonces, de repente pareciera que les gusta la interpretación y no tienen la referencia del original. Y también nos han dicho, es que a mí no me gustan los Doors, me gustan ustedes, pero son las mismas canciones. No importa, pero me gusta cómo las tocan ustedes, los Doors, a mí nunca me gustaron. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Pues qué padre, ¿no? Con ese comentario es lo que les decía hace un momento, ¿no? O sea, ustedes le imprimen su propia esencia, ¿no? Sin dejar a un lado lo que son los Doors, ¿no? Y por ejemplo, lo que estábamos comentando hace rato, antes de que grabamos con los tributos oficiales, ¿no? Con Ian, ¿no? Lo que pasaba con él, ¿no? Sí, creo que a lo largo de estos 11 años con la banda hemos tenido pues muchas experiencias que han sido realmente fuera de serie, incluso más allá de las expectativas que hubiéramos podido tener al iniciar este grupo. Una de ellas, por supuesto, fue conocer a Ty Dennis, que es este baterista que tocó durante muchos años con Ray Manzarek y Robbie Krieger, que se haya vuelto nuestro amigo. Digo, ahorita creo que el tipo de relación que tenemos con él ya es mucho más cercana, de repente nos ha compartido ciertas anécdotas, y una de ellas, por supuesto, es esta anécdota referente a Ian Astbury, que fue el primer cantante que estuvo con The Doors of the 21st Century, que también es el cantante de The Cult. Ahorita él regresó a su banda original, y por supuesto esta metamorfosis que tuvo Ian Astbury de parecerse tanto a Jim Morrison, por supuesto sin tener la voz de Morrison, era muy molesta para Ray Manzarek, porque precisamente una de las cosas que decía Ray es, pues Jim Morrison fue único, es inigualable, nadie por supuesto puede ser como él. Lo que estamos haciendo es un homenaje a la música y a lo que le dejó Jim Morrison, ese legado. Entonces creo que la manera más respetuosa de acercarse a la música de los Doors y a la música de cualquier compositor vivo o muerto es con esta honestidad, decir, no soy tú, pero le voy a dar otro tipo de interpretación y voy a mantener viva tu música a través de este proyecto. Entonces, pues digo, la anécdota lo que dice es que en algún momento Ray Manzarek llamó a Ian Astbury y le dijo, Ian, no eres Jim. O sea, en realidad piensa esto, no eres Jim, ni serás Jim jamás. Y incluso también Ray Manzarek lo que decía es que él incluso en estas nuevas presentaciones de los Doors utilizaba teclados modernos, se rehusaba a utilizar el equipo viejo, porque pues, es un concierto de rock contemporáneo. Lo que se hizo en el pasado, ahí está registrado, y creo que nadie lo podría igualar. Claro. Totalmente. Y parte de lo que sucedió también para poder tener este contacto con Ty fue eso, de que no nos vio con el afán de reproducir eso que sucedió en los 60s. Ya platicando con él, estando él en México, sí nos dijo, mira, sí fue importante para mí hacer una investigación y ver qué hay en México, qué grupos de tributo hay en México, cómo suenan,
porque lo musical pues sí es importante, ¿no? Pero también un factor importante de por qué me gustó la idea de venir a tocar con ustedes fue que no están en el tren de usar los instrumentos de aquel tiempo, de disfrazarse como los Doors, porque la idea original del primer concierto que tuvimos con él era rendirle un homenaje a Manzarek, que tenía menos de un año de haber fallecido cuando sucedió. Y Tai nos decía que la única forma en que él hubiera podido rendir un homenaje justo y respetuoso a Manzarek era esa, sin caer en la imitación, de la forma en que nosotros siempre, de forma natural, porque no fue algo que nosotros hubiéramos pensado a fondo desde el principio. Lo único que queríamos era tocar la música de los Doors, porque nos gusta, y hacerlo de una forma sincera y honesta para nosotros. Y todo resultó de esa manera. Sin haberlo planeado, pues eso nos abrió la puerta hasta de conocer a Tai y de rebote conocer a Robbie Krieger también, ¿no? Sí, es curioso, digo, contrario a lo que pudiera parecer, porque siempre en el mundo de los grupos de tributo pareciera que existe esta pretensión económica de si toco la música de este grupo es una cuestión comercial, es más fácil vender mi proyecto. Con nosotros no se dio tanto así. Nosotros originalmente teníamos un grupo de covers de distintas bandas, y lo que sucedía es que siempre que tocábamos la música de los Doors nos sentíamos muy cómodos, nos divertíamos mucho, porque además es música que tiene una fuerza, que tiene también una visceralidad muy particular, y siempre nos divertíamos mucho tocando la música de los Doors. La gente se divertía también con nosotros. Entonces un día lo que decidimos es, ¿y qué tal si hacemos un concierto únicamente con música de los Doors? Porque también eso nos permitía tocar ciertas canciones que probablemente como grupo de covers en un bar no puedes tocar, When the Music's Over, The End, cosas mucho más largas, psicodélicas. Pues digo, en un bar es muy difícil que puedas tocar ese material. Claro. Entonces decidimos, bueno, vamos a hacer este grupo porque nos gusta mucho ese material y queremos vivir la experiencia de interpretarlo en vivo. Y aparte que abarcan un público en general, porque puede ser desde la abuelita hasta el joven puberto que apenas está descubriendo qué es la música rock, ¿no? Y como todos, ¿no? Empezamos con un buen clásico, ¿no? Eso es muy importante, digo, nuestros conciertos están llenos de gente de distintas generaciones. Digo, generalmente siempre un tributo pareciera que se enfoca a un determinado público, de una determinada generación. Lo que sucede con los Doors es que es música que sigue haciendo vibrar a la gente que le tocó vivir el momento de los Doors, como tú dices, a las nuevas generaciones, de repente chavos muy jóvenes, que vibran como si estuvieran escuchando música que sigue siendo contemporánea, que sigue siendo fresca, que sigue siendo potente, y nuestros conciertos se llenan de gente de distintas generaciones que conviven, que también se divierten. También creo que en parte lo que ha mantenido este proyecto durante 11 años es que nos divertimos mucho al tocar. O sea, creo que la premisa principal es dar un buen show, dar un show con la máxima calidad, pero también divertirnos entre nosotros. Creo que si no nos divirtiéramos, si no lo disfrutáramos, lo hubiéramos dejado de hacer desde hace mucho tiempo, independientemente de las cosas materiales que hacen que un grupo pueda mantenerse, ¿no? Hemos buscado las maneras de que sea autosuficiente y afortunadamente el grupo ha comenzado a despegar, pero ese no es el objetivo principal. O sea, lo principal es que nos sigamos divirtiendo y sigamos disfrutando de esta música que nunca va a pasar de moda. Y siempre hay etapas muy frustrantes, ¿no? Yo creo que eso no es exclusivo de nosotros, eso le pasa a todas las bandas. En el momento que nosotros empezamos a tocar Doors únicamente, también fue una exigencia personal mayor hacia la música y hacia profesionalizar el proyecto. Pero aunque uno sea profesional en todos los sentidos, no tienes los espacios, tienes que ir abriendo espacios, y al principio vas a tocar donde se pueda y como se pueda. Llegamos a tocar en taquerías al principio, pisando limones, la gente está comiendo, en realidad no te está haciendo caso. Leg Fire y dos de al pastor. Dos de al pastor, exactamente. Y también existe mucho esta concepción de que, bueno, vienes a tocar, pues toca tal, ¿no? No, espérate, es que lleva un orden. Lleva un orden. Ya toca tal, y nos llegó a tocar
gente que decía, tóquense una del Tri, no, pues es que somos tributo a los dos, no importa, tóquense una del Tri. Esa no es de los dos, no importa, tócala. Y también cosas muy extrañas que tienen que ver con los Doors. Ya cuando te empieza a seguir la gente que es muy fan de los Doors, al principio, como banda de tributo, sí te quieren meter dentro del ambiente de que te tienes que disfrazar, tienes que hacer ciertas cosas en el escenario. Como tú decías, te tienes que tirar en tal rola y revolcarte en el piso y cosas así. Bueno, nos decían, ¿por qué no sacan policías? Sí, ¿por qué no sacan policías? Y que lo saquen. Entonces, no. Y 11 años después apenas la gente ya está empezando a entender a The Crystal Ship como algo distinto a eso. Y en contraste, por ejemplo, con esas experiencias de la taquería, hay otras en las cuales el grupo ha sido pionero y ha ido abriendo también ciertos espacios que no necesariamente están destinados a las bandas de tributo. Hemos estado en festivales en donde alternamos con bandas originales. Por ejemplo, ahora tocamos prácticamente cada año en 2 ocasiones en el Foro Alicia, que es un foro que está destinado a música original, pero en ese sentido, pues Nacho Pineda tuvo la confianza, le gustó el proyecto y nos ha abierto las puertas en muchas ocasiones. Incluso la primera vez lo hicimos como un espectáculo de poesía, contactamos a José Vicente Anaya, que es el traductor de los libros de poesía de Morrison, y hicimos un espectáculo combinado entre poesía y también la música. Y así el grupo de alguna forma lo que ha tratado es abrir espacios que no están destinados a grupos de tributo. En el Festival Internacional de Zacatecas fueron 2 días, el primer día lo cerramos nosotros y el segundo día lo cerró la Cuca. En el festival el FMX. El FMX, por supuesto, en donde alternamos con un grupo canadiense de música original, de jazz rock original. También el Festival Rock Coahuila, en donde era una semana, en donde eran varios grupos de música original y nosotros. Lo que sucedía es que ese público se comenzaba a combinar y ya no era público necesariamente fan de los Doors, sino era público que gustaba del rock simplemente. Y qué satisfacción, o sea, no es cualquier banda tributo, ¿no? Es una banda que ya está reconocida por toda la República y aparte en festivales internacionales, como acaban de decir, de Alemania, ¿no? No sé si han ido a otro también. A Cuba también. Somos la primera, que también fue una experiencia surrealista. Porque así como ir a Alemania es como ir a otro planeta, ir a Cuba también es ir a otro planeta. Somos la primera banda en tocar rock en Santiago de Cuba en 30 y pico de años. En La Habana han ido muchas. En La Habana hay mucho movimiento de rock, hay mucho reggae. Hasta en los lugares, en los barecitos. En Holguín también. En Holguín también hay, pero en Santiago es la cuna del son. Entonces ahí jamás se hubiera pensado volver a escuchar rock, y mucho menos rock cantado en inglés, ¿no? Claro. Llegamos las condiciones son muy precarias para tocar allá, no hay los recursos, no hay las cosas. La gente tampoco entiende muy bien qué es lo que necesitas para tocar, porque no lo hay, no lo conocen. Y sin embargo pudimos arreglar todo para que pudiéramos tocar. Empezamos a tocar ya como eso de medianoche, después de un festival donde eran hasta danzas regionales mexicanas y cosas así, y Sierra Doors. Empezamos a tocar y mandan el cerco policial alrededor de nosotros. Desde el primer momento, todavía no terminábamos la primera canción y nos cercaron, y todos nada más volteándonos a ver de reojo, tocando, pero volteándonos a ver de reojo, preguntándonos qué estaba pasando, ¿no? Y la gente termina la primera canción y silencio total. Y la gente nada más viéndonos. Nosotros, bueno, creo que vamos a tocar una más, y gracias por tenernos, gracias por la invitación, ya nos vamos, ¿no? Continuamos con la presentación y la gente empezó a entender de qué se trataba todo. Empezaron a aprenderse, a disfrutar de la música. Entendieron que no llegábamos a imponer una forma de pensar o de hablar a favor de nadie o de nada, y bueno, agarraron la onda al final y todo fue como si hubiéramos tocado en México.
Entonces fue una experiencia un poquito, pues hasta aterradora si tú quieres, porque cuando nos fuimos a Cuba, teníamos como 4 o 5 meses de haber llegado de Alemania. Entonces en Alemania tienes todo, un escenario hasta con luces robóticas, pantalla proyectando aceites, el backline tal cual lo pedimos, el backline como lo pides, tienes un ingeniero de sonido muy bueno en la consola, todo lo tienes de primer mundo literalmente. Y de ahí dar el brinco a donde no hay absolutamente nada, sí fue un contraste fuerte para nosotros, y de las dos experiencias aprendimos. A lo mejor aprendimos más de la experiencia en Cuba que de la experiencia en Alemania, ¿no? Lo que sí nos dejó como un aprendizaje la experiencia en Alemania es que a veces tener todo no es lo mejor para un grupo que va empezando. Empiezas y tienes todo, ya no luchas, ya no tienes hambre por alcanzar una meta, y eso se refleja hasta en tu actitud en el escenario, en la calidad interpretativa. En lugares como México hay muy buenos grupos también por ese factor, porque quieres alcanzar algo, quieres llegar a hacer algo, quieres alcanzar a tus audiencias a como se pueda sin tener los recursos. Al principio no vas a sonar bien, al principio vas a tocar en taquerías, el cantante cayéndose con el limón y cosas así, ¿no? Eso creo que es bueno hasta cierto punto. Tener todo resuelto desde el principio no creo que ayude tanto. Son factores que te enriquecen, ¿no? Claro. Y aparte que te hacen de cierta manera madurar para, como dices, próximas presentaciones. Oye, pues voy, no sé, a la estación del metro San Lázaro, pero voy a dar lo mejor, ¿no? O sea, es mi primera presentación, ¿no? Digo, a lo mejor ya te fuiste a Alemania, ya te fuiste a Cuba, pero en San Lázaro es mi primera presentación y voy a dar lo mejor, ¿no? Sí, algo que también mucha gente ha señalado con respecto al grupo es que es el mismo show, sea un espacio de 5 por 5 metros o sea un estadio, ¿no? Creo que nosotros tenemos esa consigna de que cualquier persona que vaya a ver el grupo pues merece lo mejor. Creo que en realidad el proyecto también existe porque ha habido gente que nos ha apoyado, porque hay gente que escucha la música, porque hay gente que reacciona a la música. Eso también nos estimula a nosotros a continuar. Yo creo que nosotros como músicos de alguna forma también estamos en contacto con la gente y nos debemos a la gente. O sea, ellos son los que van, pagan un boleto por vernos en un concierto, ellos son los que también arman toda esa energía y todo ese intercambio y esa comunicación, y creo que nos debemos completamente a ellos. Bueno, amigos, estuvimos con la banda tributo The Crystal Sheep Band. Ellos son Roberto Eslava y César Garduño. Hola amigos, somos Roberto Eslava, César Garduño, y los queremos invitar el próximo 25 de agosto en el Foro Bizarro. Vamos a presentar en punto de las 9 de la noche la nueva imagen de The Crystal Sheep Band, que básicamente consiste en crear una experiencia psicodélica acerca de The Doors, con visuales, también con una nueva calidad de sonido y también una presentación que seguramente va a ser electrizante para todas y para todos, así que los esperamos en punto de las 9 de la noche el próximo 25 de agosto. Toda la información está en nuestras redes sociales. www.thecrystalsheepband.com, en Facebook como The Crystal Sheep Band y en YouTube como Doors Trip. Síganos muy de cerca porque tenemos muchas sorpresas para ustedes en los próximos meses. Por lo pronto, el 25 de agosto, Foro Bizarro.